Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Iglesia Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Cuando mi abuelo me pidió que enseñara este tema, fue algo que me hizo dudar frente a muchas cosas que yo creía que sabía. Pero el Señor me confrontó y quiero compartirles lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Pero antes de que empecemos, quiero que tengan esta pregunta en su cabeza muy sencilla. No quiero que me la respondan, solo ténganla ahí. Y es, ¿cuál es la diferencia entre un civil y un soldado? ¿La tienen? Listo, ténganla ahí. Ambos son personas, ¿cierto? Tienen familia, ambos tienen sueños, pasan por dificultades, ¿cierto? Pero quiero que por favor me acompañen a 2 de Timoteo, capítulo 2. Y vamos a empezar a desglosar desde el versículo 1 hasta el versículo 4. ¿Listos? ¿La tienen? Entonces dice: Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia de que Dios te da en Cristo Jesús. Aquí vemos que Pablo no le está diciendo a Timoteo solamente: hijo, que te vaya bien. Aquí Pablo le está dando una bendición a Timoteo muy grande. ¿Y cómo lo vemos? Cuando lo llama hijo, ¿cierto? Pablo está preparando a Timoteo, y si ustedes leen desde la primera carta en adelante, Pablo ha venido hablando a Timoteo y lo ha venido preparando precisamente para la batalla que va a continuar después de que Pablo ya parta con el Señor. Y en 2 de Timoteo ya Pablo está terminando su ministerio, está terminando su carrera, ya es una persona mayor y le está pasando esa bendición a sus hijos, o en este caso a su hijo que es Timoteo. Y un pensamiento que creo que muchos papás han tenido, y con todo el amor y el respeto que les tengo, se los digo, ha sido un pensamiento un poco erróneo, y es pensar que si yo amo a mi hijo, voy a evitar que pase por cualquier dificultad. Entonces lo amo tanto y lo cuido tanto para evitar que algo malo le pase. Pero ¿cuál es el problema de eso? Que generamos que la persona o que nuestro hijo o hija se vuelva en una persona que no sea capaz de afrontar con las dificultades que la vida envía. Y Pablo lo entendía. Pablo entendía que un verdadero padre corrige, un verdadero padre forma, un verdadero padre confronta a su hijo, pero no lo está haciendo para evitarle ese sufrimiento, sino esa corrección y esa confrontación realmente son para prepararlo para lo que pueda venir. Y por eso Pablo le está diciendo: sé fuerte por medio de la gracia. ¿Por qué? Porque Pablo entiende que dificultades van a haber. Pablo entiende que dificultades en la vida siempre vamos a tener. ¿O alguien acá nunca ha tenido una dificultad? Bueno. Entonces el Señor Jesús nos dijo antes: en la vida tendrán aflicción. Y no podemos pretender, o Pablo no pretende decirle a Timoteo: tranquilo, confía en Jesús en todo lo que hagas, porque si confías en Él, todo te va a salir bien y nada va a ser difícil. ¿Por qué? Porque le estaría mintiendo, ¿o no? Timoteo va a pasar por momentos difíciles, pero esos momentos difíciles, con las enseñanzas de Pablo, es con las que él va a poder afrontar absolutamente todo lo que venga. En 2 de Timoteo, en el capítulo 2, dice:
me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Pablo le está transmitiendo no solamente una fe. Y eso es algo que tenemos que entender. A nuestros hijos, nosotros no solamente les transmitimos una fe al decirle, vamos a la iglesia, ama al Señor. Le estamos transfiriendo una ¿qué? Una responsabilidad. ¿Por qué? Porque ser hijo de Dios es ser responsable. ¿Responsable en qué? En cuidar lo que yo soy, en cuidar mi corazón, en cuidar a las otras personas. Pablo estaba preparándolo y en este pasaje creo que Pablo ha entendido cosas que por mucho tiempo tal vez nosotros no entendemos de como tan fácil, ¿sí? En Deuteronomio 6, desde el versículo 4 en adelante, pero voy a hacer solo énfasis en el 7, es cuando Moisés le preguntan cuál es el mandamiento más importante, ¿cierto? Y Moisés dice, amar el Señor, ¿qué? Oye Israel, el Señor tu Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿cierto? Pero en el versículo 7 dice, repíteselo a tus hijos una y otra vez. ¿Una sola vez? ¿Cuántas veces? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Luego dice, habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué significa eso? Que no es solamente el que yo le tengo que decir a mi hijo, cree en Dios, ama al Señor y enseñarle lo que la palabra dice, sino que también con mis actitudes, con lo que yo, bueno, si valga la redundancia, con lo que yo actúo, con lo que yo hago, con mi ejemplo, es lo que también le estoy enseñando a ellos, ¿cierto? Pero he hablado, con mi esposa tenemos la oportunidad de compartir con muchos hijos de pastor, de muchas iglesias, de muchas denominaciones, y algunos que se han apartado, hemos entendido que es porque su papá, que es pastor, no mostró eso en su casa, lo habló, pero fue un papá ausente. Fue un papá que estuvo más preocupado por estar en la iglesia y en el ministerio que por ser un papá. Entonces, como papá era muy buen pastor, pero no era un papá. Y Pablo, precisamente eso es lo que le está diciendo a Timoteo. Ay, perdón, que se me fue el versículo. Me has oído enseñar estas verdades que han sido confirmadas por muchos. Pablo le enseñaba a Timoteo con su ejemplo. Y es algo que si nosotros vemos la vida de Jesús con sus discípulos, fue como el mismo ejemplo. Pablo estaba siguiendo lo que Jesús ya había hecho. ¿Por qué? Porque Jesús llama. Pero al mismo tiempo, cuando llamó a los discípulos, los preparó. ¿Pero cómo los preparó? Primero que ellos viendo lo que Jesús estaba haciendo, para que los discípulos entendieran quién era Jesús. Y Pablo le está diciendo lo mismo a Timoteo. Me has oído enseñar estas verdades, pero hay personas que lo confirman y hay testigos confiables. Y eso también es parte de lo que la bendición tiene que ser. La bendición no es solamente decirle, hijo, te bendigo. Y en estos domingos anteriores, nuestros pastores nos han venido enseñando precisamente eso. Que no es que yo te digo, mi amor, te bendigo y ya. La bendición es algo que se construye, pero sobre todo es algo que da ¿qué? Propósito. ¿Propósito para quién? Para el hijo. Y aquí, algo que nosotros entendemos y necesitamos entender, y aquí le abro a los jóvenes y a los hijos, es que Dios no puso a los padres para limitarnos. A veces creo que creemos como hijos, yo lo creí con mis papás en muchas ocasiones, y era, no, es que mi papá no me deja hacer esto, o mi mamá no me deja hacer esto, porque no quiere que yo sea feliz. O es que no me dejan ser lo que yo quiero. Pero con el tiempo entendí
Y es algo que me costó, no les miento. Pero que mis papás lo que estaban haciendo era prepararme. ¿Prepararme para qué? Para que yo hoy pueda estar acá. Porque les aseguro que si yo hubiera seguido mis propios deseos, uno estaría más apartado del Señor que quién sabe qué. Y dos, no podría estar aquí al frente de ustedes. Pero fueron las enseñanzas de mis papás, las enseñanzas de mis abuelos y esas bendiciones que se han venido hablando, las que hoy me permiten amar al Señor con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, que mi esposa ame al Señor de la misma forma y que en el momento en que nosotros tengamos hijos, nuestros hijos van a amarlos de la misma forma. Y fue por el sacrificio que mis abuelos primero hicieron con mi papá y que mi abuela hizo con mi mamá y luego lo que mis papás hicieron conmigo. Entonces es algo que va pasando de generación a generación. Y por eso es tan importante. Y por eso Pablo le está diciendo a Timoteo, ahora lo que tú me viste hacer, hazlo. No te quedes solamente con la información, es busca a alguien y cúmplelo. En el versículo 3 dice, soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen ¿qué? Soldado de Cristo Jesús. Y una pregunta cuando lo hablábamos con mi abuelo era, ¿por qué soldado? ¿Por qué Pablo está hablando de un soldado si se supone que es la bendición de un padre a un hijo? Y es precisamente porque un soldado entiende algo que un civil no. ¿Se acuerdan que al principio les dije, ustedes cuál es la diferencia entre un civil y un soldado? Bueno, vamos a verlo. Un civil vive para sus propios intereses, pero un soldado vive para una misión. Y eso creo que es algo que lo podemos entender muy fácil. Yo soy en este momento un civil en Colombia, ¿cierto? Yo vivo en este momento para construir algo para mi familia, construir algo para la iglesia, para el Señor. Pero un soldado vive para cumplir una misión. ¿Y cuál es la misión? La que su general le dice. ¿Qué es qué? Defender a Colombia. Hablamos de Colombia acá, pero en Estados Unidos, en México, en donde sea. ¿Sí? Un civil pregunta ¿qué quiero hacer? Mas un soldado de Cristo pregunta ¿qué quiere Dios que yo haga? Y esa es la diferencia. Papás, ustedes no están educando a sus hijos para que ellos hagan lo que quieren hacer. Ustedes están educando a sus hijos para que ellos entiendan qué es lo que Dios quiere hacer en ellos y a través de ellos. La bendición, y lo leíamos ahorita al principio, cuando veíamos la historia de Jacob, de Esaú, en Génesis, y es esa, se me olvidó el papá. ¿Cómo se llama el papá? No, Isaac, gracias. Perdón, tengo la cabeza en mil cosas. Isaac, cuando le pasa su bendición a Jacob, no le está diciendo solamente te bendigo, le está pasando algo que va de generación en generación. Y si ustedes ven en toda la Biblia, esas bendiciones, esos propósitos pasan todo el tiempo. Abraham se lo dio a Isaac, Isaac a Jacob y de ahí en adelante. Pero Moisés también se lo dio a Josué, ¿cierto? José se lo dio a Jesús. Uy, ¿cómo así? ¿Sí? A veces nosotros pensamos que José en los evangelios era solamente el que le tocó y ya. No. Si ustedes ven la tradición judía, el papá era el que enseñaba a su hijo todo y luego lo mandaba a que estudiara y toda la cosa y se preparara. José también le enseñó a Jesús. José fue el papá de Jesús. ¿Un papá qué? Adoptivo, pero papá. Jesús hizo lo mismo con sus discípulos. Aquí Pablo lo está haciendo con Timoteo, los está preparando ¿para qué? Para una batalla.
¿Ustedes creen que estamos en una guerra? Sí. Que nosotros, nuestras armas no son vamos a coger una pistola y vámonos. No. Nuestra guerra es una guerra espiritual. Y es algo que Pablo ya le está enseñando a Timoteo. Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen ¿qué? Soldado. Un civil busca comodidad, pero un soldado busca obediencia. Un civil hace lo que le parece. Un soldado obedece las órdenes de lo que su general dice. Un civil vive para sí mismo, mas un soldado vive para agradar a su rey. ¿Quién es nuestro rey? Jesús. Y en el versículo 4 de 2 de Timoteo dice: ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podrá agradar al oficial que lo reclutó. ¿Quién me reclutó a mí? Jesús. ¿Y por qué Jesús no está diciendo que yo no puedo enredarme en la vida civil? Porque yo tengo que ser uno. O soy soldado o soy civil. ¿Obedezco a mis gustos, a mis deseos, a lo que yo quiero hacer? ¿Obedezco lo que Jesús me está diciendo que haga? En Apocalipsis Jesús es muy claro. O eres frío o eres caliente. No hay más. O estamos con el Señor cumpliendo sus mandamientos o no. Pero eso de estar jugando en ambas cosas no está bien. Es como si nosotros fuéramos un doble espía. Somos un espía para Colombia en ciertas cosas, pero otro espía para, no sé, Nicaragua. O estoy con el Señor o no. Y algo que realmente me confrontó mucho y que creo que entendí un poco tarde en mi vida, obviamente no fue ahorita, pero es lo que Primera de Pedro dice. Primera de Pedro dice, capítulo 2, versículo 9, dice: pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él, ¿qué? ¿Los a qué? ¿A qué? Entonces, aquí es donde yo entiendo que Pablo le está diciendo a Timoteo: tú no te puedes enredar con lo que la vida te está diciendo. Tú no te puedes enredar con lo que el mundo te está explicando o con lo que el mundo quiere que tú hagas. Porque es que el mundo a nosotros nos dice y piensa que puede definir lo que es el éxito, piensa lo que puede definir lo que es ser una persona correcta, pero es muy alejado de lo que la palabra dice. ¿Por qué? Porque creemos que el éxito, o lo que el mundo nos dice que el éxito es que tengo que tener una posición importante, de autoridad, que tengo que tener economía, que tengo que tener un puesto o un trabajo que me llene, y es un punto de una autosuficiencia vacía porque pensamos que es por mí. Pero lo que el éxito en la palabra, Jesús nos dice, Dios nos muestra desde Génesis hasta Apocalipsis, es que el verdadero éxito es amar al Señor con todo nuestro corazón, pero sobre todo que mi familia ame al Señor con todo su corazón. Esa es la importancia y ese es el verdadero éxito. Entonces, yo no puedo pretender querer estar en el mundo alcanzando las cosas que el mundo me dice que alcance, pero al mismo tiempo intentar alcanzar lo que el Señor me dice que alcance. ¿Por qué? La palabra lo dice. Yo no puedo agradar a dos señores. O agrado al dinero, que es lo que el mundo nos dice que el éxito es, o agrado a Dios. No hay más. ¿Significa que el dinero está mal? No, para nada. El Señor permite que tengamos recursos. ¿Cuál es el problema? Cuando esos recursos son los que dominan mi vida. Y eso mismo es lo que le está diciendo Pablo
a Timoteo, no te enredes con lo que el mundo te dice. No te enredes con lo que el mundo quiere que tú hagas. Métete con Jesús. Métete con el Espíritu Santo y vive para Él. Muchos cristianos no están derrotados, ¿saben? Y eso es algo que a veces pensamos. Si yo estoy con el Señor y voy bien, bien. Pero si caigo, no, Señor, soy lo peor. No merezco nada. No. Eso es una mentira que el enemigo nos puso. Muchos cristianos no están derrotados, pero sí están distraídos. ¿Distraídos con qué? Con tantas cosas. Vean, algo que nosotros nos hemos dado cuenta con mi esposa, con los jóvenes. Hay un par de puntos que quiero tocar de realmente esa distracción. Pero vean que curiosamente no es algo que solo le pase a los jóvenes. Es algo que también le pasa hoy en día a cualquier edad, a cualquier persona. Y están distraídos con relaciones tóxicas. Pueden ser relaciones tóxicas de pareja. ¿Por qué? Porque me voy a meter en un tema muy denso. Pero el yugo desigual dentro de la iglesia también existe. ¿Cómo se vuelve algo tóxico? En sí yo no entiendo cuál es la verdad del amor. Pero también muchas personas están distraídas en pecados ocultos. ¿Por qué? Porque el pecado te distrae. ¿Te distrae cómo? Porque el enemigo es el primero que te incita a que peques, pero al mismo tiempo es el primero que está señalándote. ¿Y cuál es el pensamiento que nosotros tenemos cuando pecamos? No soy digno, el Señor no merece perdonar, yo no merezco el perdón del Señor, yo no merezco el amor del Señor, yo para qué voy a la iglesia si soy un pecador y la voy a seguir embarrando. Y seguimos con pecados y con mentalidades que el enemigo nos pone que son tan tontas, es la palabra, y perdón que la utilice. Pero esas distracciones nos están llevando a que desviemos nuestros ojos del camino. ¿Qué otra cosa distrae a los cristianos? ¿Les puedo decir algo con amor? ¿No me cogen rabia? ¿No? Pero muchos cristianos están distraídos porque tienen sus prioridades invertidas. Pensamos que el trabajo es más importante que la iglesia. Tenemos tanto tiempo para trabajar, pero no tenemos ni siquiera 5 minutos para dedicarle al Señor. ¿Qué es lo que está gobernando tu vida entonces? Y les digo que me voy a meter con un tema y les pido perdón de antemano, pero ¿qué es lo que le están enseñando a sus hijos? ¿Que es más importante el trabajo y el dinero que venir a la iglesia? Vean, yo no quiero decir, no voy a decir nombres, obviamente, pero hay muchos jóvenes que se nos han acercado diciéndonos, y muchos niños también, diciéndonos: yo no sé si mi papá me quiere porque nunca tiene tiempo. Y eso, créeme que tus hijos lo ven, que tienes mucho tiempo para trabajar, que tienes mucho tiempo para dedicarle a tu empresa, a tu emprendimiento, a tus amigos, a muchas cosas, pero no tienen tiempo para dedicarle en familia al Señor. Yo sé que ahorita la iglesia y lo que ha estado en el corazón de mi abuelo ha sido el tema de la bendición, pero también ha habido algo en el corazón de él y hoy lo traigo a colación, y es: las noches de hogar debería ser lo principal en tu día, no en tu semana, en tu día. Y por eso les digo que se los digo con amor. Y algo que Pablo precisamente le viene hablando, y ya me voy a meter en este punto del por qué hablamos de un soldado, ¿cierto? Porque hemos abarcado muchas cosas, pero ya quiero que lo centralicemos.
En Isaías, capítulo 13, versículo 3, entendemos y vemos unas características, pero me surgía una pregunta, y es, ¿qué clase de soldado está buscando Dios? Porque Pablo le está diciendo a Timoteo, sé un soldado de Jesucristo. Pero ahora viene la pregunta, ¿qué es ser un soldado de Jesucristo? Y en Isaías hay 3 características que nosotros vemos y vamos a ir, señora, Isaías 13, versículo 3. Y hay 3 características que las vamos a ir desglosando porque se me va el tiempo. Y es, lo primero, yo el Señor he consagrado a estos soldados para realizar esta tarea. ¿A qué? Consagrado. Entonces, ¿cuál es la primera característica de un soldado de Jesús? Es ser consagrado. ¿Y qué significa ser consagrado? Significa ser apartado, disponibles para Dios, entregados a Él en todo momento. ¿Ustedes se acuerdan o han leído la historia de Samuel? Cuando la mamá no podía tener hijos, ¿qué fue lo que ella dijo? Si tú me permites tener un hijo, te lo entrego. Entonces, ¿qué es ser consagrado? Ser entregado a Dios. Ser apartado, exacto. Segundo, es cierto, he llamado a los guerreros poderosos para que manifiesten mi enojo. En la Reina Valera dice una palabra que me gusta más y es valiente. ¿Y qué es ser valiente? ¿Qué creen ustedes que es ser una persona valiente? Osado, con coraje, firme. Bueno, es que mi esposa me ayudó con la predica y se está tirando todo. Les está dando spoilers gigantes. Un valiente es una persona que a pesar de su temor actúa. A veces vemos películas de superhéroes y vemos a la persona, no sé, a Superman, y vemos que es súper poderoso y como soy el hombre de acero, el invencible, no le tengo miedo a nada. Eso no es valentía. Valentía es hacer las cosas a pesar del miedo. Y la Biblia está llena de esos ejemplos. ¿O ustedes creen que David estaba muy tranquilo cuando iba a enfrentar a Goliat? No. O les pongo una peor. ¿Ustedes creen que Jesús estaba tranquilo antes de que lo crucificaran? No, Jesús tenía miedo. No de gratis estaba sudando sangre. O sea, creo que aquí todos nosotros hemos sentido ansiedad, hemos sentido nervios por algo que vaya a pasar. Yo la sentía esta mañana, pero no al punto de sudar sangre. O sea, estamos hablando ya de un tema muy, muy denso. Y sabes, a mí me encanta, una de las cosas que a mí más me gusta en mi día a día es ver películas y series y ver partidos de fútbol. Y ahorita en el Mundial. Y una película que me encanta desde que era muy chiquito hasta el día de hoy, a mis casi 30 años, lo digo, y es El Rey León. Uy, me encanta. Y El Rey León nos muestra una verdad del temor o de la valentía a pesar del temor que es muy bonita. Tengo una pregunta, ¿todos han visto El Rey León? ¿Sí? Bueno, entonces no me toca explicarla. Después de que Simba habla con Nala y se encuentra con Rafiki y con su papá, con la nube, todo, él tiene un momento de confrontación porque él tiene miedo de que se enteren, entre comillas, que él fue el que mató a su papá. Sí, que fue por su culpa, aun cuando no fue así. Pero él, a pesar de ese temor, fue a donde tenía que ir a enfrentar a su tío, a Scar, para poder obtener la posición que por derecho es de él. ¿Y por qué les hablo del Rey León? Y sé que suena chistoso, pero el Rey León realmente nos muestra o nos ayuda a entender como un ejemplo que el Señor ya tiene un llamado sobre mi vida.
pero que a pesar de que yo tenga miedo, en el momento en que yo afronto ese miedo y me convierto en un valiente, voy a poder entrar en el propósito que Él tiene para mí. Y la tercera característica que vemos en Isaías es: y ellos se alegran cuando yo sea exaltado. O sea, los que se alegran con su gloria. ¿Y qué es alegrarse con la gloria del Señor? Alegrarse con la gloria del Señor es entender que ya no importo yo, sino que lo único que importa es Él. Yo les decía ahorita que lo que más me gusta es ver fútbol, ¿cierto? Ahorita en la etapa del Mundial, si ustedes ven las entrevistas de los jugadores de la Selección Colombia, de todas, a Cristiano, a Messi, James, todos, ellos no están buscando una gloria propia. ¿Por qué? Porque es que James no es el que va a ganar el Mundial, lo gana Colombia. Ellos están en nombre de ¿quién? De Colombia. Yo estoy en nombre de ¿quién? De Cristo. Todo lo que yo hago es para que Jesucristo sea exaltado. Todo lo que yo hago en mi día a día, en mi vida, con lo que hablo, cómo actúo, cómo me comporto, lo que hago cuando la gente me ve, pero lo que hago cuando absolutamente nadie me ve, eso es lo que va a glorificar el nombre de Jesús. Entonces, si yo solo pienso que por estar aquí parado todo el mundo me va a admirar a mí, estoy meando fuera del tiesto. No, y se los digo en serio. Pero si yo busco que el nombre de Jesús sea exaltado, así el mío sea humillado, ahí estoy cumpliendo ese propósito. Pero vivimos también a veces en un momento en el que creemos que si no lo siento, entonces no es de Dios. ¿Quién nos dijo esa mentira? ¿Quién nos dijo que si yo no siento el venir aquí a predicar, entonces es porque Dios no me está mandando? No. El Señor a nosotros no nos dice: cuando lo sientas, lo haces. El Señor a nosotros nos dice: obedece. Porque entonces yo hoy un día me levanto diciendo: Señor, hoy te amo con todo mi corazón, voy a cumplir todos tus mandamientos. Pero mañana digo: ay no, Dios, hoy no quiero. No, así no funciona. ¿Ustedes se imaginan si Jesús hubiera dicho eso? No, Señor, hoy no quiero que me crucifiquen, mañana. No, no sirve. O sea, las cosas no funcionan así. Un soldado es una persona que es recta. Un soldado es una persona que a pesar de que quiere o no quiere, tiene que cumplir. Todos. Tiene una firmeza. ¿Firmeza en quién? En Jesús, en lo que su palabra está diciendo. Y Pablo es lo que le está enseñando a Timoteo: sé firme. Sé firme en lo que Dios ya te dijo, en lo que yo te he enseñado de Jesús. Sé firme en cumplir con esos propósitos. Y aquí vemos, y aquí es donde vamos entendiendo que este llamado que Pablo le está haciendo a Timoteo no es solamente un llamado de sigue haciendo lo que yo hice. Es: te entrego esta bandera, es tu turno para que sigas. Eso es también la bendición de los padres a los hijos. Y entendemos con este pasaje que aquí no solamente Pablo le está hablando a su hijo de carne, porque Timoteo no es el hijo de Pablo, es un hijo espiritual. Yo sé que aquí hay papás de sangre, pero también sé que hay papás que son ¿cómo? Sí, pero también son padres adoptivos. La bendición es pasar esa batuta de un padre a un hijo y decirle: te entrego ahora esto, ahora te toca a ti. Tú tienes que seguir con esta batalla, tú tienes que seguir con esta guerra. ¿Por qué? Porque Jesús quiere preparar generaciones y para eso utiliza a los padres.
Vean, he escuchado de muchos pastores, de muchos cristianos que dicen que esta generación se está perdiendo. ¿Saben? Yo no lo veo así. Yo creo que esta generación está muy distraída, mucho. Pero es momento que todos empecemos a despertar y empecemos a enseñar esto. Vean, es muy lindo ver que en la escuela infantil hay muchos niños. Y déjenme decirles, esos niños o esos jóvenes que están con nosotros son los que ahora están aceptando esa batuta. Pero la responsabilidad tuya como papá es enseñársela y repetírsela todos los días y todas las noches. Pero sobre todo, que tú como papá primero lo vivas, para que ellos entiendan con tu ejemplo que sí vale la pena vivirlo, que sí vale la pena morir por Cristo. Y eso fue algo que yo aprendí de mis papás y de mis abuelos. En que a mí mis papás me traían a la iglesia de chiquito, sin importar si hacía frío, si llovía, si tronaba, aquí estábamos. Y hoy les digo, gracias a ellos, gracias a las enseñanzas de mis papás y de mis abuelos, es que mi vida tiene un sentido y entiendo por qué vale la pena morir. Eso no lo aprendí solo, lo aprendí por sus lágrimas, lo aprendí por sus oraciones. Aprendí que gracias a mi abuela, que aún en algo tan sencillo como cuando tenía un examen en el colegio, mi abuela intercedía por mí de una forma que yo tampoco entendía cómo pasaba los exámenes. No, y les explico. En los exámenes escritos, a mí me iba mal en el colegio porque me ponía muy nervioso. Y yo soy muy bueno para hablar. ¿Sí? Pues por algo estoy acá. Soy muy bueno para hablar. ¿Y para echar carreta? Pero para escribir me bloqueaba. Sí, exacto. Pero para escribir me bloqueaba mucho. Pero sé que por las oraciones de mi abuela podía contestarlo sin sentirme nervioso. ¿Por qué? Porque entendía que ese amor que ellos me dieron a mí, ese ejemplo, es lo que yo hoy entiendo y por la cual digo, vale la pena morir por Cristo. Miren, ya quiero terminar para que oremos un poquito. Y es Pablo le enseñaba y le dijo a Timoteo, muy resumido y muy parafraseado: yo ya te di todo lo que tenía que enseñarte. O eres un civil o eres un soldado. Y yo quiero preguntarte hoy a ti, no quiero que me respondas, tenlo en tu corazón, pero ¿tú qué eres? ¿Un civil o eres un soldado? Cuando estaba terminando esta prédica y lo hablaba con Majito, yo le decía que entiendo que con este tema vemos dos puntos muy importantes. Lo primero, lo que un papá tiene que hacer con su hijo. Y vuelvo y les repito los tres: un papá de sangre, un papá adoptivo o un papá espiritual. Sí, yo tuve un papá de carne, de sangre, pero también tuve un papá espiritual, que fueron los que digo, me guiaron para entenderlo. Entonces, hoy entendemos que Pablo le está hablando a los padres, que Pablo le está diciendo a esos progenitores, a esos papás espirituales: enséñenle esto a sus hijos, repítanselo. ¿Sí? Pero también está hablando a las personas y le está diciendo a Timoteo, tú tienes que tomar la decisión. ¿Qué eres? ¿Un soldado o un civil? Quiero pedirle a la banda si me ayuda a subir. Quiero que oremos mientras suena un poquito la música. Y quiero hacerte una invitación. No quiero que vengas acá,
quiero que estés en tu asiento. Si te quieres parar, te lo agradecería. Si realmente quieres tomar hoy la decisión de ser un soldado, tómala en tu corazón, pero entendiendo que van a haber sacrificios, entendiendo que van a haber momentos de dificultad, entendiendo que van a haber momentos donde no vamos a lograr ver una salida. Pero sabes, Jesús está ahí. Y algo que quiero que entiendas es que un verdadero soldado solo busca y pelea para que Jesús sea exaltado. Quédate con eso hoy, en que si quieres ser un soldado de Cristo, entiendas que tu vida ya no es tuya, que tú hoy renuncias a ti precisamente para que Jesús viva. Y como papá, déjame decirte que este es el panorama. Es una guerra, estamos en una guerra. Y tu responsabilidad como papá es educar y es formar a ese soldado. Créeme que Jesús te lo está diciendo y lo vemos en el ejemplo de Pablo y de Timoteo. ¿Les parece si oramos? Señor Jesús, gracias por este tiempo, papá. Gracias por este momento que tú nos regalas, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias por este mensaje. Gracias, Señor, porque podemos entender, gracias a tu palabra, la importancia de ser un soldado, Señor. Señor, hoy entendemos que tenemos que morir a nosotros para que tú seas exaltado, Señor. Hoy entendemos que nuestra responsabilidad como padres es primero entender esto, vivir de esta forma para que nuestros hijos entiendan cómo tienen que vivir, para que nuestros hijos poderles entregar esa responsabilidad, esa bandera y que ellos también puedan llevarla. Que esta generación, Señor, no se va a perder porque declaramos que tú estás con ella. Declaramos que ni una sola generación va a caer en perdición, porque van a levantarse padres que entienden la importancia de la bendición y van a cumplir con absolutamente todo lo que tú dices en tu palabra. Señor, hoy yo te pido que si hay alguien en esta mañana, en este lugar, que no ha entregado su vida a Jesús, Señor, que lo pueda hacer, que puedan conocerte, que puedan ser tocados por ti, que puedan ser direccionados y enseñados en esto que tú nos has enseñado, Dios. Y que todos, Señor, podamos ser soldados. Que Tabernáculo de la Fe esté llena de soldados que te aman y que están dispuestos a dar su vida por ti. Te amamos, Dios. Te exaltamos. Sabemos que tú eres bueno y que tú eres grande, Dios. Señor, yo te pido que tú guardes y bendigas a esta iglesia, Dios. Señor, que tu espíritu se levante en este lugar, que tu espíritu se levante en cada uno de nuestros corazones, que tu espíritu se levante en cada una de nuestras familias, que nuestras familias, Señor, sean ese campo de batalla, ese campo de preparación para la batalla. Padre, pero que tú, Espíritu Santo, seas siempre el centro de todo. Trae un avivamiento a nuestro corazón, trae un avivamiento a nuestras familias, trae un avivamiento a nuestra iglesia. Señor, yo te pido que Tabernáculo de la Fe sea una iglesia llena de tu presencia, que Tabernáculo de la Fe sea una iglesia llena de tu poder, llena de tu espíritu, que en todo momento sepamos qué es lo que tú quieres hacer y podamos ver tu mover, podamos ver tu mano. Señor, que en todo momento veamos esos milagros, pero Padre, que sobre todo, en todo momento te amemos, que en todo momento tu espíritu sea exaltado en este lugar, que cada vez que tú veas nuestros corazones, nuestras familias, sientas amor, sientas felicidad, te sientas amado y te sientas exaltado, porque nuestros hogares
declaramos que van a ser, Señor, un altar de adoración para ti. Que nuestras familias y que nuestros hogares van a ser un templo de oración 24/7 para ti, donde habitaremos a la sombra de tu ala, a la sombra del Altísimo, para siempre estar cerca de tu corazón, para ser como niños que alzan sus manos, que levantan sus manos, pidiéndole a su papá que los alce y que los apriete en su pecho. Señor, yo bendigo a esta iglesia. Yo bendigo lo que tú estás haciendo y lo que tú vas a hacer. Porque sé, Señor, que Tabernáculo de la Fe se va a levantar y vamos a ser un pilar en esa adoración y en esa entrega a ti, Señor. Te amamos, te exaltamos y nunca nos cansaremos de decirte que te amamos y que tú eres el centro de nuestras vidas. En tu nombre santo y hermoso. Amén y amén. El Tabernáculo de la Fe presentó un mensaje de esperanza.